Hola, soy César Burgos de Apoyando Servicios Eléctricos y el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de un tema de mucha importancia en el uso de las instalaciones eléctricas, un tema a tener en cuenta y es los efectos fisiológicos de la electricidad, es decir, qué le hace la electricidad al cuerpo humano. Ya en un video habíamos hablado acerca de esos efectos fisiológicos y clasificamos un accidente. Dependiendo de la intensidad de corriente, lo clasificamos en 4 zonas. Para recordarlas rápidamente, hablamos inicialmente primero de lo que es la zona de seguridad cuando tenemos una intensidad de corriente pequeña circulando a través del cuerpo. Decimos zona de seguridad porque no afecta en mayor medida, solamente se siente un leve hormigueo. En segunda instancia tenemos la segunda zona, que es la zona de tetanización, donde hay una contracción involuntaria de los músculos. La tercera zona, hablamos de la zona de fibrilación ventricular. En esta zona decimos si la intensidad de corriente es un poco mayor, la caja torácica de la persona se contrae y genera un paro cardiorrespiratorio, es decir, la persona siente asfixia, el corazón se puede detener, se evita la circulación de sangre o se detiene la circulación de sangre a través del cuerpo, no llega oxígeno al cerebro, por tanto la persona entra en estado de coma. Y en una cuarta zona hablamos acerca de la zona térmica, cuando la corriente es un poco mayor, decimos entonces que esa corriente puede llegar a generar quemaduras, desmembramientos y o mutilaciones en el cuerpo. Pero profundicemos un poco más la información. ¿Cuáles son esos factores que inciden en un accidente eléctrico y que permiten determinar si el accidente es grave o el accidente es leve? En primera instancia tenemos un primer factor que es el tiempo de contacto, es decir, cuánto tiempo se encuentra la persona conectada a la red, cuánto tiempo está haciendo contacto con la electricidad. Debemos tener claro entonces que a mayor cantidad de tiempo, más se va a ver afectado el cuerpo de la persona. Un segundo factor que nos ayuda a determinar si el accidente es grave o si el accidente es leve es precisamente la intensidad de la corriente, como lo mencionamos en la clasificación de las zonas. A mayor cantidad de corriente, el cuerpo obviamente se va a ver más afectado. Y un tercer factor que nos ayuda a determinar la gravedad de un accidente es el recorrido, es decir, qué recorrido toma la electricidad a través de nuestro cuerpo, por dónde fluye la electricidad cuando pasa a través del cuerpo de la persona accidentada. Puede hacer un recorrido, entrar por una mano, salir por la otra, entrar por la cabeza, salir por los pies. Eso depende de las áreas y las zonas que tengamos en contacto con la electricidad o haciendo masa, por ejemplo, con la tierra. Puede entrar por la mano derecha, salir por la mano izquierda y esto genera un recorrido bastante peligroso, es decir, los recorridos que son más peligrosos en cuanto a la circulación de electricidad a través del cuerpo son aquellos que afectan el corazón o aquellos que en su paso involucran al corazón. Todos los órganos del cuerpo obviamente son muy importantes, pero el corazón lo sabemos que es ese motor principal que nos permite que todos los demás sistemas del cuerpo funcionen. Y si el corazón entra en contacto con la electricidad directamente, pues el corazón va a generar esa fibrilación de la cual hemos hablado y va a detener o va a cambiar el ritmo cardíaco y eso va a generar que se produzcan otras afecciones en otros sistemas del cuerpo de la persona accidentada. Estos factores que hemos mencionado nos ayudan a determinar si el accidente que acabamos de presenciar o que acaba de suceder o que una persona acaba de sufrir es un accidente grave o es un accidente leve. Pero realmente de cada uno de estos factores que mencionamos, tiempo, corriente y recorrido de la electricidad, nos detenemos nuevamente a hablar acerca de la corriente. Es la intensidad de corriente la que realmente afecta y puede llegar a matar a una persona. La intensidad de corriente depende de dos factores principalmente, y para las personas que estudian el tema pueden recordar un poco acerca de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente en un circuito
depende de la tensión de la fuente y de la resistencia que se oponga a ese paso de la corriente. En este caso, la tensión o voltaje que nos entrega la fuente, pues la podríamos verificar dependiendo de a qué tipo de red se encuentra o se encontró conectada esa persona. Pero la resistencia en ese momento o en ese circuito, porque en un accidente eléctrico se presenta un circuito, en ese circuito la resistencia es el cuerpo humano y la resistencia del cuerpo humano es muy complicado y muy difícil de determinar en ese instante. La resistencia de una persona o la resistencia del cuerpo humano es variable, no es una resistencia fija. Si hablamos de cualquier otro circuito, como por ejemplo conectar un bombillo a la red, podemos determinar exactamente qué resistencia tiene ese bombillo y qué oposición está presentando al paso de la corriente y por lo tanto determinar qué intensidad está circulando a través de esa resistencia que es el bombillo. Pero nuestro cuerpo genera resistencia y oposición al paso de la corriente de manera variable, es decir, no todo el tiempo nuestro cuerpo se encuentra en el mismo estado y con la misma capacidad de soportar ciertas cantidades de corriente. Y aquí es donde quiero hacer una observación especialmente a algunos electricistas que les gusta jugar con la electricidad y jugar a tocarla. Por ejemplo, saber si este punto se encuentra energizado, entonces lo que hacemos es tocar el cable directamente y verificar si hay presencia o no de tensión. Entonces abro esa observación directamente a los electricistas de que se encuentren y nosotros tenemos instrumentos especiales que nos permiten verificar si hay presencia de tensión. Por lo tanto, la electricidad no se debe jugar con ella, no debemos jugar a hacer contacto con ella. ¿Por qué? Repito, porque la resistencia de nuestro cuerpo no es la misma todo el tiempo. Ayer pude haber soportado el contacto con la electricidad. Mi cuerpo entre ayer y hoy pudo haber tenido alguna variación respecto a la resistencia y el día de hoy ya no puedo soportar la misma intensidad de corriente que circule a través de mi cuerpo. ¿Qué factores inciden en que la resistencia del cuerpo cambie? Vamos a dar algunos ejemplos. El qué he consumido, qué he ingerido, qué he bebido. Puede ser que la noche anterior la persona se tomó algunos tragos, algunas cervezas y eso influye en que la resistencia de su cuerpo baje porque nuestro cuerpo se encuentra y nuestro organismo se encuentra lleno de líquidos y procesando muchos líquidos y a mayor cantidad de líquidos posea nuestro cuerpo, pues más conductores nos volvemos al paso de la corriente y menos resistivos, menos resistencia vamos a tener en caso de que se presente esa circulación a través de nuestro cuerpo. El mismo estado de ánimo de una persona es otro factor que puede incidir en que la resistencia del cuerpo cambie. Una persona que se encuentre en un estado muy pacífico, muy quieto, en estado de reposo, tiene una capacidad o una resistencia diferente a una persona que se encuentre activa, que se encuentre emocionada, que se encuentre alterada, debido a que su corazón se encuentra palpitando con mayor velocidad, están irrigándose más vasos sanguíneos, más zonas del cuerpo con sangre y esto nos hace obviamente mucho más conductores, menos resistivos al paso de la corriente. Por esta razón, entonces, en un accidente es muy difícil determinar cuál es la intensidad o cuál es la cantidad de corriente que circuló a través del cuerpo de una persona debido precisamente a eso, a que su resistencia es variable. Sin embargo, en los libros, si investigamos un poco más, vamos a encontrar algunas tablas en donde se generalizan algunas magnitudes relacionadas con la resistencia en algunas zonas del cuerpo. ¿Qué resistencia tiene el tronco de un hombre, o el brazo de un hombre, la mano de un hombre, una extremidad inferior, etcétera? Esas magnitudes las podemos encontrar en algunas tablas si consultamos un poco más acerca del tema. Puede haber deformación muscular o desprendimiento de alguna de las áreas, alguno de los órganos del cuerpo o alguna de las extremidades. Generalmente
que hacen contacto directo con la electricidad. Estas consecuencias que estamos mencionando son consecuencias que vemos instantáneamente o directamente, inmediatamente en el suceso del accidente. Pero también debemos tener claro que hay otros inconvenientes o enfermedades o daños que los vamos a ver más adelante, que no los vemos en el instante, sino que los llamamos ya secuelas del accidente, que a futuro van a generar algunas afecciones, como por ejemplo podemos presenciar daños en el sistema nervioso, en todo el sistema neuronal. También se pueden llegar a ver afectadas las personas que hayan sufrido algún accidente eléctrico, así sea leve o sea determinado como leve. También se van a ver afecciones seguramente en todo el sistema endocrino, en el sistema urinario. Pueden presentarse, por ejemplo, dificultades en el sistema muscular, contracciones involuntarias, puede tener problemas a nivel respiratorio, puede generarse elevación de la presión arterial, problemas en el corazón, cambios bruscos a nivel del ritmo cardíaco. Son dificultades que, repito, no se ven en el instante, no se manifiestan en el instante, pero sí se van a presenciar a futuro, días después de un accidente con electricidad. Por esta razón, desde Apoyando Servicios Eléctricos, hacemos ese llamado nuevamente con base en la experiencia que nosotros tenemos como electricistas, como profesionales en el campo, a que no juguemos con la electricidad. Un mensaje para todos, tanto a los usuarios de la electricidad como a los técnicos electricistas, y en especial el tener cuidado, especial cuidado con las instalaciones eléctricas, de que no dejemos ni no permitamos que se malogren, que tengamos mucha atención en cómo nosotros tenemos nuestras instalaciones eléctricas en nuestra vivienda, que no dejemos que ellas se decaigan y que por el contrario hagamos un mantenimiento preventivo y verifiquemos el estado en que se encuentran funcionando nuestras instalaciones eléctricas. Esperamos entonces que esta información que estamos compartiendo con ustedes a través de estos videos sea provechosa, que lo estamos haciendo con base en nuestra experiencia y conocimiento en el campo de la electricidad. Si usted desea más información, puede suscribirse a nuestro canal y no olvide también dar un me gusta para que continuemos entregando esta información que es beneficio para todos los usuarios del área eléctrica.